¿Sabías que con frecuencia, él se disfraza como un mensajero de luz, y que sus emisarios hacen lo mismo? Estas personas tienen un propósito oculto: interrumpir tu destino, agotar tu energía y apartarte de tu misión divina. Aunque su apariencia externa pueda parecer inofensiva, la oscuridad no puede permanecer encubierta para siempre. Las influencias malignas siempre dejan huellas que exponen su verdadera naturaleza. Como dice Mateo 7:1, por sus frutos los conoceréis. Reconocer estos frutos, sin embargo, requiere percepción espiritual. Aprenderás 7 señales de que fuerzas malignas podrían estar influyendo en alguien cercano a ti. Este conocimiento te permitirá mantenerte firme, proteger tu luz y cumplir con valentía tu misión divina. Primera señal. Tienen un propósito oculto. Estas personas operan con planes encubiertos y sus intenciones nunca son positivas. Con frecuencia disfrazan sus objetivos de forma que sea difícil reconocer sus verdaderos motivos. Por esta razón, la percepción espiritual es crucial para quienes desean permanecer alineados con la voluntad de Dios. El enemigo trabaja presentando cosas que parecen inocentes, emocionantes o beneficiosas. No obstante, su objetivo es desviarte del propósito de Dios para tu vida. Analicemos este concepto de forma sencilla. Una de las maneras en que los espíritus malignos llevan a cabo su propósito oculto es a través de oportunidades que, en la superficie, parecen perfectas, pero que exigen comprometer tus principios. Por ejemplo, estas personas podrían ofrecerte un empleo bien remunerado que aparenta ser una bendición, solo para descubrir más tarde que requiere prácticas poco éticas. Tal vez te pidan alterar cifras o mentir a los clientes para mantener una cierta apariencia. Podría parecer algo pequeño al inicio, como un pequeño ajuste aquí y allá, pero estas acciones, con el tiempo, pueden tener consecuencias mayores, como escándalos o problemas legales. Aquí hay una forma de identificarlos: podrían presionarte para que hagas cosas contrarias a la palabra de Dios, como involucrarte en relaciones íntimas antes del matrimonio. Podrían decirte, esto es normal, o necesitamos saber si somos compatibles antes de casarnos. Pueden tratarte con amabilidad en otras áreas, pero su falta de respeto por los principios de Dios es una señal de advertencia. Detrás de estas situaciones aparentemente ideales está el plan oculto del adversario. Su objetivo es desviar tu avance, perturbar tu tranquilidad y alejarte del camino de Dios. A través de la intimidad sexual, buscan arrebatarte la pureza. No desean que progreses ni que florezcas en el propósito divino que Dios tiene para tu vida. Pretenden atraparte en ciclos de concesiones, remordimiento y pesar. Por eso, es fundamental detenerse y meditar antes de aceptar cualquier oportunidad o relación, por muy prometedora que parezca. Pregúntate, ¿esto se alinea con la palabra de Dios? ¿Me exige bajar mis principios o comprometer mi fe? Las tácticas del enemigo son sutiles, ya que recurre a la manipulación emocional para ejecutar sus intenciones. Estas personas también utilizan falsas religiones, idolatría y prácticas ocultas para apartarte de Dios. Algunos rechazan abiertamente a Dios y rinden culto a ídolos, mientras que otros aparentan seguir a Dios, pero llevan una doble vida. Y algo que debes saber sobre estos impostores es que son más difíciles de detectar. Pueden actuar como creyentes y asistir a la iglesia. Incluso pueden decir las palabras adecuadas y aparentar ser rectos. Sin embargo, sus acciones ocultas revelan una realidad diferente. Para detectar este comportamiento, necesitas estar espiritualmente alerta. Estas personas pueden parecer parte del pueblo de Dios, pero sus verdaderas intenciones son dañinas. Cuando las personas se involucran en actos como la idolatría o prácticas esotéricas, permiten que los espíritus malignos las controlen. Incluso actividades como la astrología o la cartomancia, que pueden parecer inofensivas o divertidas, son trampas peligrosas. Estas abren portales espirituales para los demonios, generando conflictos de los que puede ser complicado liberarse. Sé precavido con quien permites que influya en tu vida. Por desesperación, algunas personas recurren a videntes o médiums para conocer su destino. Al hacerlo, sin darse cuenta, permiten la intervención de fuerzas malignas en sus vidas. La verdad es que solo hay un Dios, y Jesús es la única vía hacia el Padre. Cualquier creencia o práctica que niegue esta verdad no proviene de Dios y puede dar lugar a la influencia de fuerzas malignas. Por eso, sé prudente con quienes no creen en Jesús. Es fácil para los demonios poseerlos y utilizarlos en tu contra.
Señal 2. Estas personas están constantemente airadas. ¿Alguna vez has presenciado a alguien actuar de forma extraña cuando está enfurecido? Alguien dice o hace algo ofensivo, y su respuesta se descontrola. Elevan la voz, pronuncian palabras hirientes o actúan de forma impulsiva, de la que luego se arrepienten. Podrías pensar que su reacción se debió a que se sintieron ofendidos o lastimados en ese momento. Pero, ¿te has detenido a considerar si algo más profundo está influyendo en su respuesta? Podría ser que fuerzas invisibles estén afectando sus emociones. La ira revela las debilidades y las verdaderas intenciones de las personas. A menudo, la gente dice cosas que ha estado reprimiendo cuando está furiosa. La Biblia nos enseña que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Una de las maneras en que accede a la vida de alguien es a través de emociones incontroladas. Sin embargo, la ira es uno de sus objetivos principales. Cuando las personas no pueden dominar su ira, crean una apertura para que el adversario se infiltre y cause conflictos. Esto se convierte en una ventaja para que él explote sus puntos débiles. Algunas de estas personas ni siquiera son conscientes de que están siendo controladas por fuerzas malignas. Por eso, a menudo están solas y sin amistades cercanas. Pueden iniciar grandes amistades, pero no logran mantenerlas porque su patrón de ira repele a los demás. La Biblia dice en Efesios 4:26-27, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den lugar al diablo. Estas palabras no son solo buenos consejos, sino una advertencia sobre los efectos espirituales de la ira descontrolada. Muchas personas han sido poseídas sin darse cuenta porque actuaron en su enojo. El enemigo busca derechos legales para operar en la vida de una persona, y el pecado o la desobediencia le abren puertas. Cuando tienes personas como estas a tu alrededor, pueden influenciarte con este hábito. El peor escenario es cuando comienzas a creer que este enojo forma parte de tu carácter. Quizás otras personas ya te hayan advertido, pero sigues justificando tu comportamiento. Incluso podrías comenzar a decir, así soy yo. No, esa no es tu verdadera identidad. Esto es, precisamente, lo que el adversario quiere. Aquellos poseídos por demonios son utilizados para influir con el espíritu de enojo. Su objetivo es hacer que la ira y la amargura se conviertan en una parte habitual de tu vida. El camino para salir de esto comienza eligiendo el perdón. El perdón no es algo que la naturaleza humana pueda hacer por sí sola, especialmente cuando hay fuerzas malignas detrás de estos hábitos. Como creyente, recuerda que el Espíritu Santo te capacita para vivir una vida guiada por el Espíritu. Uno de los frutos que el Espíritu Santo produce en ti es el autocontrol, el cual te ayudará a resistir la tentación de aferrarte a la ira. Otra acción importante que debes tomar es renovar tu mente. La palabra de Dios es tu herramienta en esta batalla. Al meditar en las Escrituras que promueven la paz y el perdón, reemplazas las mentiras del adversario con la verdad de Dios. Por ejemplo, el libro de Santiago 1:19-20 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse, porque la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Este versículo enseña el poder del autocontrol y la importancia de pensar antes de reaccionar. Entrégala a Dios y permite que Él trabaje a través de ti para traer sanidad, libertad y restauración. Cuando eliges el perdón, experimentarás la paz y la libertad que vienen con él. Señal 3. Envidian tu avance y tu alegría. Quizás hayas notado cómo el agua estancada se convierte en un criadero de insectos y enfermedades. Esto ocurre porque la quietud del agua crea el entorno perfecto para que prosperen elementos dañinos. De la misma forma, los demonios prosperan en la estancación. Las personas poseídas por demonios trabajan incansablemente para mantener tu vida en un estado de parálisis. Esto se debe a que saben cuán peligroso eres cuando estás creciendo y viviendo en el gozo del Señor. Cuando comienzas a caminar en el propósito de Dios para tu vida, interrumpes su agenda. Tu progreso limita su influencia, y tu alegría reduce su poder. Por eso, podrías notar interrupciones repentinas tan pronto como empiezas a avanzar. No es casualidad. Las fuerzas demoníacas están obrando activamente para descarrilar tu camino, porque no soportan verte prosperar. Una de las principales formas en que operan los demonios es manteniéndote atrapado. Magnifican tus heridas y proyectan un panorama de desesperanza. Por ejemplo, cuando atraviesas una decepción o una ruptura amorosa,
es natural que necesites tiempo para procesarlo y sanar. Sin embargo, los demonios aprovecharán este periodo de vulnerabilidad para manipular tus emociones y mantenerte en un estado de inactividad. Estas personas podrían sugerirte que cortes lazos con todos en tu vida. Este es un plan para aislarte. Podrías escuchar pensamientos en tu corazón como, nunca te recuperarás de esto, o, estarías mejor aislado. Con el tiempo, estos pensamientos se fortalecen, y lo que comenzó como una etapa temporal de sanación se convierte en un estancamiento prolongado. Podrías retirarte de las relaciones, evitar oportunidades o renunciar a tus sueños. Esto ocurre porque has creído la mentira de que no puedes avanzar. Cuando la Biblia dice que no debemos dar lugar al enemigo, significa que incluso pequeñas brechas en tu vida pueden convertirse en una puerta de entrada para la influencia demoníaca. Esas heridas, enfados y temores que no has solucionado pueden transformarse en una herramienta para que él te retenga. Por lo tanto, opta por el júbilo. Los espíritus malignos lo codician porque permite que la presencia de Dios fluya libremente en tu existencia. El gozo no es una emoción, es un arma espiritual. Filipenses 4:4 nos instruye, regocíjense siempre en el Señor. Insisto, regocíjense. Este mandato revela que puedes optar por estar alegre a pesar de las adversidades. Cuando te llenas de gozo en medio de tus desafíos, te opones al plan del adversario. El júbilo frustra a los demonios porque desvía tu atención de lo negativo hacia la verdad de la palabra de Dios. Es una declaración de fe que dice, no importa qué ocurra, confío en el plan de Dios para mi vida. Entonces, cuando llegue el ataque, mantente firme en el gozo. Esto enfurece al enemigo. Cuando alguien te hiere profundamente, podrías distanciarte de los demás como una forma de autoprotección. Si bien establecer límites saludables es crucial, permanecer en aislamiento durante mucho tiempo puede ser perjudicial. Los demonios fomentan tu aislamiento para separarte del apoyo y la motivación de los demás. Un ejemplo de esto es la historia de Ruth en la Biblia. Después de perder a su esposo, Ruth tenía todas las razones para retirarse en una temporada de luto y autocompasión. Podría haber elegido aislarse, enfocándose solo en su dolor. Sin embargo, Ruth decidió seguir adelante y alinearse con el propósito de Dios para su vida. Acompañó a Noemí, abrazó una nueva etapa y conoció a Booz. Se convirtió en parte del plan redentor de Dios a través de su matrimonio con Booz. Esta historia nos enseña una lección crucial. Aunque no puedes evitar el sufrimiento, quedar atrapado en él no es el propósito de Dios para tu vida. Cuando te aíslas, los demonios se regocijan, pues logran mantenerte estancado en todos los aspectos. En tus momentos de dolor, intentan convencerte de que estarías mejor solo, pero el aislamiento no es sanación, sino una trampa. Por favor, revise si estás suscrito y activa las notificaciones haciendo clic en la campana. Deja un amén en los comentarios, serás bendecido y este acto de fe tuyo permite que el mensaje llegue a más personas, gracias. Señal 4. Actúan como vampiros de energía. Después de una discusión o un momento emocional, podrías sentirte exhausto, como si algo profundo dentro de ti se hubiera desvanecido. No se trata solo de sentirte cansado, no es una experiencia física ni emocional, sino espiritual. Esta es una señal de que hay personas influenciadas por demonios a tu alrededor. Estas personas intentan consumir tu energía y dejarte débil. A menudo, los demonios se comparan con vampiros de energía, porque operan con la intención de vaciarte. Crean situaciones como disputas, frustraciones y tentaciones no solo para irritarte, sino para agotar tu fuerza espiritual. A diferencia de Dios, quien es la fuente de vida y poder, los demonios no pueden crear energía, la sustraen de otros. Tras una discusión acalorada o una mala decisión, puedes notar que te cuesta más enfocarte en la oración, la adoración o las tareas cotidianas. Esa sensación no es producto de tu imaginación, es real. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó el manto de Jesús, él sintió que su poder había salido de él. De forma similar, las acciones, emociones o decisiones que dan lugar a la influencia demoníaca en tu vida pueden agotar tu energía espiritual. Por eso, el pecado es tan peligroso, no solo te separa de Dios, sino que también reduce la unción que Él te ha dado. Analicemos algunas de las herramientas que los demonios usan para drenar tu energía. La primera y más significativa es el pecado. El pecado es una de las formas más poderosas en que los demonios agotan tu fuerza.
Según la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Esta no se refiere solo a la muerte física, sino también a la separación espiritual de Dios. El pecado abre una brecha entre tú y Dios, cortando el flujo de su poder en tu vida. Considera al rey David. Después de pecar con Betsabé, clamó a Dios y le suplicó que le devolviera el gozo de su salvación. Esto muestra que David sintió el peso de su pecado y la pérdida del júbilo que antes poseía. El pecado hace más difícil sentir la presencia de Dios y cumplir con su llamado. Sin embargo, la buena noticia es que Dios es misericordioso. Cuando te arrepientes y genuinamente te apartas del pecado, Él perdona y restaura lo que se perdió. Por eso, el arrepentimiento es esencial. No se trata solo de lamentarse y decir, lo siento, sino de regresar a Dios y permitir que Él te llene de nuevo. Otra herramienta que los demonios utilizan son las disputas y los conflictos. Las personas influenciadas por demonios pueden involucrarte en discusiones. Después de una pelea intensa, es común sentirse agotado. Esto ocurre porque durante la discusión, tu enfoque cambia de la paz y la verdad de Dios al enojo, el orgullo y la frustración. Las conversaciones innecesarias también pueden agotarte. A veces, conversaciones que parecen inofensivas pueden drenar tu energía. Ten cuidado con aquellos que te hacen hablar demasiado o sobre temas inapropiados. No participes en chismes, negatividad o conversaciones sin sentido, ya que pueden desperdiciar tu fuerza y desviarte de lo que realmente importa. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Las palabras tienen poder. Cuando hablas sin control, puedes atraer negatividad a tu vida y permitir que tu fuerza espiritual se diluya. No permitas que los demonios tomen tu fuerza. Usa tus palabras con sabiduría, habla de la vida y verdad. Al enfocarte en esto, te sentirás más lleno de energía y alineado con el propósito de Dios. La fornicación es otro aspecto que debes evitar. Este es uno de los métodos más perjudiciales que el enemigo utiliza para drenar tu energía. La inmoralidad sexual no es el propósito de Dios para la intimidad. Este pecado crea lazos espirituales que debilitan tu conexión con Él. La Biblia dice que el pecado sexual es una transgresión contra tu propio cuerpo, pero no solo afecta a tu cuerpo, también afecta a tu espíritu. Este tipo de pecado puede dejarte con un sentimiento de culpa y vacío espiritual. La historia de Sansón es un ejemplo claro. Cuando cayó en la tentación con Dalila, perdió la fuerza que Dios le había otorgado. Aléjate de personas como Dalila, ya que los demonios las utilizan para drenar tu energía. Para mantenerte fuerte, evita la tentación y busca la pureza. Señal 5. Poseen un entendimiento inesperado sobre ti. Algunas personas parecen conocer aspectos de tu vida que jamás les has revelado. Este conocimiento sobrenatural podría abarcar detalles íntimos de tu vida, batallas internas o información que nadie más debería saber. Las personas bajo la influencia demoníaca a veces pueden acceder a esta información, pero con intenciones maliciosas. La usan para manipular, herir o perjudicarte. Esto significa que debes ser cauteloso con lo que compartes y con quién lo compartes. La influencia demoníaca puede operar de forma sutil a través de situaciones cotidianas. Por ejemplo, podrían acceder a información durante un momento de vulnerabilidad en el que buscas orientación o te abres a alguien en quien confías. Lo que percibes como un espacio seguro podría convertirse en un medio para que ellos recopilen información personal. Peor aún, pueden enlazar distintos detalles sobre ti utilizando datos que no creías relevantes para perjudicarte. Pueden usar esta información para afectar tu reputación, destruir tus relaciones o bloquear tus oportunidades. Cuando compartes en exceso, te vuelves vulnerable. Sé cauteloso con la forma en que compartes información delicada sobre tus batallas, planes o errores pasados. Por ejemplo, alguien podría utilizar una historia personal que revelaste para proyectarte de forma negativa. Podrían usarla para propagar rumores falsos o para crear malentendidos sobre ti. Proverbios 13:3 ofrece una advertencia clara: el que cuida su boca, cuida su vida, pero el que abre mucho sus labios, acabará en ruina. Este versículo nos recuerda la importancia de la discreción. Es sabio proteger lo que es privado y sagrado. Cuando estas personas obtienen información delicada sobre ti, pueden difundirla a otros. Incluso pueden distorsionar la verdad o agregar mentiras para dañar tu reputación. Podrías empezar a notar que las personas te tratan de forma diferente o que pierdes oportunidades.
Esto ocurre porque la información negativa sobre ti puede afectar tu integridad. Por ejemplo, si se difunden rumores sobre tus errores pasados en tu lugar de trabajo o en tu comunidad, esto podría hacer que otros se sientan reacios a asociarse contigo. Podrían evitar ofrecerte oportunidades porque ya no confían en ti. Cuando esto ocurre, parece que las puertas se cierran a tu alrededor. Los proyectos fracasan, las relaciones se rompen y tu progreso se detiene. Pero esto no siempre es cuestión de mala suerte, podría ser obra de los demonios. A veces, puede que no te des cuenta de inmediato de que alguien está utilizando lo que sabe sobre ti en tu contra. Todo lo que ves son los efectos, puertas cerradas y la sensación de que las cosas no marchan como deberían. Cuando notes este patrón persistente de rechazo, es hora de actuar. Este es el momento de estar espiritualmente alerta. Por suerte, no tienes que vivir con miedo a estas influencias demoníacas. Hay acciones prácticas y espirituales que puedes tomar para protegerte. Lo primero que debes notar es que debes ser cuidadoso con lo que compartes. Practica la sabiduría en tus conversaciones. Las personas no necesitan saber cada detalle de tu vida, especialmente en temas sensibles. Ora por discernimiento y pídele a Dios que te ayude a reconocer en quién puedes confiar. El Espíritu Santo otorga sabiduría y puede guiarte cuando algo no parece correcto. La Biblia dice que debes probar los espíritus para ver si son de Dios. También, limita el exceso de compartir en línea. Las redes sociales son una fuente de información para quienes buscan recopilar datos personales sobre ti. Evita publicar información que otros puedan usar en tu contra en el futuro. Una vez que la información se encuentra en el dominio público, es difícil controlar cómo se difunde. Ora para que Dios cubra tu vida y te proteja del daño. Finalmente, si sospechas que alguien está usando información sobre ti para perjudicarte, llévalo a Dios en oración. Pídele que exponga sus planes y restaure las oportunidades perdidas. Declara la autoridad de Dios sobre tu vida y rompe cualquier lazo espiritual que les haya permitido tener acceso. Señal 6. Dios enviará a otros para advertirte. ¿Alguna vez tus seres queridos te han expresado preocupación por alguien en tu vida? Podría ser una señal de advertencia. Si tus mentores espirituales, amigos o familiares continúan advirtiéndote sobre una relación específica, es posible que Dios esté exponiendo la presencia de una persona bajo influencia demoníaca. Dios puede revelar esto a través de sueños y visiones. A veces, sus advertencias llegan cuando estás a punto de tomar decisiones importantes. No las descartes ni creas que están exagerando. A través de ellos, Dios puede traer claridad y dirección a tu vida. Sus voces resuenan en tu mente, formulando preguntas como una señal celestial. Dios es tu guía, y le encanta dirigir a sus escogidos. Él puede enviarte personas cuando estés indeciso sobre qué hacer o en riesgo de experimentar peligro. Estas personas son sus instrumentos de protección y dirección en tu vida. A través de ellas, Dios te dirige por el camino adecuado. Podrían ser amigos, parientes o compañeros de trabajo. Cuando hablan, sus palabras son profundas y sus consejos siempre llegan en el momento preciso. Sus advertencias representan un gran llamado a la prudencia ante personas influenciadas por demonios. La Biblia presenta muchos ejemplos de cómo Dios guió a sus elegidos por medio de otros. Dios levantó a Moisés como una voz de dirección para los israelitas. Cada vez que ellos tomaban una ruta equivocada, Moisés estaba allí para orientarlos. Pablo también fue una de esas personas, siempre motivando a la iglesia primitiva a seguir el camino de Dios. Resolvía sus conflictos y les advertía contra los falsos profetas que se hacían pasar por seguidores fieles de Cristo. De la misma forma, Dios trae a tu vida a seres queridos específicos que realmente tienen tu bienestar en mente. Sus consejos no provienen del desprecio ni de intenciones maliciosas. Ellos desean tu crecimiento y se alegran por tu éxito. A veces, los consejos que te dan pueden ser difíciles de aceptar. Incluso cuando los escuchas, podrías tener problemas para asimilarlos o creerlos. Sin embargo, ellos son canales a través de los cuales Dios te guía y te muestra su cuidado constante. Sus consejos y advertencias son una forma en que Dios te previene de las personas influenciadas por demonios. Cuando te adviertan de algo, considera que Dios te está corrigiendo. Estos amigos y mentores no son personas comunes. A través de ellos, Dios puede librarte de aquellos que están poseídos por demonios. Mantén tu corazón abierto a sus consejos.
Si están alineados con las Escrituras, no los desprecies. Busca la paz que proviene de su sabia orientación. Mientras reflexionas sobre cómo Dios habla a través de tus seres queridos, pasemos a la última señal. Señal 7. Cuando logran hacerte daño, desaparecen. Las personas influenciadas por demonios se retiran de tu vida una vez que cumplen su misión. No quieren verte feliz, así que harán todo lo posible para detenerte. Una vez que logran su propósito, se apartan. Podrías notar que pasan de buscar tu atención a ignorarte por completo. Su distanciamiento repentino no tendrá sentido para ti. No obstante, en el instante en que se van de tu vida, comienza el caos. Las personas poseídas por demonios no se quedan para asumir la responsabilidad del daño que causaron. Se marchan dejándote en dolor y desesperanza. Desaparecen como si nunca hubieran estado presentes. Esto demuestra cuán destructivas pueden ser estas personas. No se preocupan por tu sanación. Contrario a la imagen falsa que puedan proyectar, su objetivo es matar, robar y destruir lo que tienes. Como un parásito, drenan tu potencial y te dejan sin fuerzas. Mientras sufres, ellos no estarán cerca. Lo peor es que te aíslan de quienes realmente se preocupan por ti para lograr su propósito. Por eso, podrías encontrarte solo cuando estas personas se aparten de tu vida. Las personas poseídas por demonios no pueden ser amigos genuinos. Un amigo verdadero permanece contigo en los buenos y malos momentos, se queda cuando enfrentas dificultades y se alegra con tu éxito. Cualquiera que huya ante la primera señal de problemas no es tu amigo. Cuando una persona demoníaca consigue herirte, pasa a su próxima víctima. Les deleita verte en sufrimiento. Los demonios te abandonan para que enfrentes solo el mal que provocaron. Amado, si estás atravesando un momento así, no temas. No estás solo. Dios está contigo. Él no permitirá que el enemigo triunfe sobre ti. Él sanará y refrescará tu alma. Dios curará tus heridas y te liberará. El mal que se planeó contra ti no te destruirá. Dios te rescatará como uno de sus escogidos. No tengas miedo cuando estos demonios te ataquen. Esto solo muestra que estás apartado. Pedro 2:9-10 dice: Pero ustedes son un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, posesión especial de Dios, para que proclamen las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Cuando los enemigos llegan como un torrente, Dios levanta un estandarte contra ellos. Esto a menudo sucede sin que te des cuenta. Dios te aleja de ataques que tu fuerza humana no podría evitar. Amado, debes solicitar su compasión diariamente.